A continuación, en Comunicación y Lenguaje tendremos Escritura de una noticia para sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de estructura de una noticia correspondiente al área de Comunicación y Lenguaje para sexto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad lingüística y la redacción de textos. Antes de empezar, te recuerdo que debes lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial y que tengas todos tus materiales preparados como tu cuaderno, tu lápiz, para tomar las anotaciones que consideres necesarias de acuerdo a este tema de la sesión. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Abdi. Hola Abdi, bienvenido. Así que si ya estás preparado, vamos a comenzar. Para hablar de estructura de una noticia como un texto escrito, debemos recordar la clasificación de estos. Pero para ello vamos a hacer memoria sobre los tipos de textos. Recuerdas que cuando hablamos de textos escritos hay dos categorías, una que abarca los textos literarios y los textos no literarios. Pues si recordamos también la clasificación de los textos no literarios, podemos encontrar a los textos informativos, los textos instructivos y los textos normativos. Comencemos con los normativos. Recuerdas que dentro de los textos normativos están los reglamentos, los decretos, las leyes, ¿sí? Lo que nos hacen es seguir reglas o dar instrucciones específicas de algún tema en especial. Los instructivos también corresponden a textos no literarios y aquí encontramos las recetas, ya sea de cocina o médicas, también los manuales de uso, que son parte de los textos instructivos. Y llegamos a los textos informativos, que estos, pues como su nombre lo dice o lo indica, lo que busca o la finalidad de ellos es transmitirnos información de un tema específico. Y aquí encontramos los artículos de información o de argumentación, las biografías y llegamos a las noticias. Forman parte de los textos no literarios, específicamente un texto informativo. ¿Por qué es importante primero identificar la clasificación? Para que tú sepas la finalidad de este texto. Si pertenece a un texto informativo, la finalidad de la noticia es transmitirnos información, ¿sí? Y este texto tiene una estructura específica. ¿En dónde lo encontramos? Pues de manera oral lo podemos escuchar a través de la radio o podemos ver y escuchar a través de la televisión. Pero si estamos enfocados en un texto escrito, en periódicos, podemos encontrar la noticia. Y esta tiene una estructura específica. Cuando tú encuentres o redactes una noticia de algún tema, debes enfocarte en una estructura que es la siguiente. Aunque dirás, bueno, pero los textos tienen una introducción, un desarrollo, una conclusión. La estructura general es básicamente la misma, pero en la noticia hay que resaltar algunos detalles. Por ejemplo, que en una noticia encontramos el titular. También vamos a encontrar la entrada a la noticia y por último el cuerpo de la noticia. Pero si hablamos de cada uno por separado, ¿a qué se refiere? Bueno, como te decía, estos los encontramos en periódicos o en internet, ¿verdad? Hay artículos donde específicamente encontramos noticias o páginas donde podemos encontrar las noticias que se transmiten en televisión o en radio y que ahí lo podemos leer porque están redactadas. En general tienen esta estructura. Pero ¿a qué se refiere el titular, que es la primera parte de la estructura de una noticia? Pues en el titular se destaca lo más importante de la noticia. Si lo vemos como un texto escrito,
normalmente está con otro color o la letra más grande, o siempre busca llamar la atención de quien lee el texto, porque es lo más importante de la noticia. Luego está la entrada, y aquí pues es un resumen. Como es un resumen, pues abarca información breve de la noticia, y aquí hay algo importante. Va a responder a las siguientes preguntas. Esto es hablando de la entrada de la noticia. ¿Qué pasó? Es una de las preguntas. La otra, ¿a quién le pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Obviamente, si es una noticia, según la naturaleza de la noticia, tú vas a responder a las preguntas adecuadas. No es que todas vayan a responder a las preguntas que acabamos de leer, pero sí tú vas a encontrar la entrada de tu noticia o de la noticia que leas, y vas a responder o le vas a encontrar respuesta a alguna o algunas de estas preguntas. Y por último está el cuerpo de la noticia, y aquí pues se narran los sucesos o acontecimientos de lo general a lo específico. Es decir, que nos dan más detalles de lo que ya pudimos leer en el titular o en la entrada de la noticia. Nos va a dar información complementaria, ¿sí? Por ejemplo, si en la entrada ya respondimos qué pasó, a quién le pasó, pues los detalles los vamos a encontrar en el cuerpo de la noticia. Tenemos un ejemplo de lo que es una noticia. Yo quiero que la leamos y luego vamos a ir analizando la estructura, ¿sí? Recordando cada una de las partes. Volcán Pacaya cumple 60 días en erupción. Continúa lanzando ceniza y los flujos de lava no se detienen. La erupción que mantiene el Pacaya causa movimientos sísmicos y lanza ceniza que puede afectar a varias comunidades. El volcán Pacaya cumple este 5 de abril de 2021 60 días de estar en erupción, y según el reporte del INSIBUME, la actividad del coloso continúa en fase alta. Recordemos entonces la estructura de la noticia. El titular, ¿sabes? ¿Recuerdas qué es el titular? Lo acabamos de mencionar. Destaca lo más importante de la noticia. Característica, lo podemos encontrar con un color distinto o con letras resaltadas o en color en negrilla, si es que estamos leyendo en una misma tonalidad del color de la letra. En esta noticia, ¿cuál crees tú que sería el titular? Algo importante es que no es que lleve título. Recuerda que el título puede ser de un texto, puede ser una, dos o varias palabras. El titular no. El titular destaca lo más importante de la noticia. No es que tenga un título. ¿Cuál crees tú que será? Muy bien. El titular de esta noticia es: Volcán Pacaya cumple 60 días en erupción, continúa lanzando ceniza y los flujos de lava no se detienen. ¿Por qué le llamamos titular? Porque destaca lo más importante de la noticia. Con esto yo puedo entender desde ya qué es lo que voy a seguir leyendo en mi noticia, ¿sí? Ahora te pregunto, la entrada resume la noticia y responde a preguntas: ¿qué pasó? ¿Responderá a esta pregunta en qué parte de la noticia? ¿Cuál crees tú que será la entrada de esta noticia? Puede ser la erupción que mantiene el Pacaya causa movimientos sísmicos y lanza ceniza que puede afectar a varias comunidades. ¿Crees tú que esa puede ser la entrada de la noticia? Veamos si responde a algunas preguntas. ¿Qué pasó? Muy bien, el volcán Pacaya está en erupción. Respondimos a la pregunta. Aquí, pues ¿a quién le pasó? Podemos responder que puede afectar a varias comunidades, ¿sí? ¿Dónde pasó? Cuando entendemos en dónde está ubicado el volcán de Pacaya, ¿verdad? ¿Cuándo pasó? Lleva 60 días, que eso lo podemos encontrar en los detalles.
cómo pasó y por qué pasó. Estas preguntas, pues en este momento no las responde la entrada, pero no hay ningún problema. Cuando tú respondes alguna de estas, puedes determinar en dónde está la entrada de tu noticia. Entonces, en este momento, este párrafo corresponde a la entrada de la noticia. Y por último, el cuerpo de la noticia, que narra los sucesos o acontecimientos de lo general a lo específico. Es decir, que me da detalles complementarios de lo que yo ya leí en el titular y también en la entrada de la noticia. ¿Cuál crees tú que será esa información complementaria? Muy bien. El volcán Pacaya cumple este 5 de abril de 2021 60 días de estar en erupción y según el reporte del INSIBUME, la actividad del coloso continúa en fase alta. Si yo te pregunto, ¿qué sucesos o qué acontecimientos detalla el cuerpo de la noticia? Que no está en el titular ni en la entrada de la misma. ¿Cuál crees tú? Puede ser que el 5 de abril de 2021 cumple 60 días de estar en erupción. Aquí hay un detalle que ya encontrábamos en el titular, ¿sí? Que cumple 60 días, pero específicamente en el cuerpo de la noticia nos da a conocer que el 5 de abril es la fecha en la que se cumplen esos 60 días de estar en erupción. ¿Qué otro dato o qué otro detalle te da el cuerpo de la noticia? Muy bien, que el INSIBUME, según su reporte, la actividad de este volcán continúa en fase alta, que nos da a entender que continúa en erupción y que, como decía en la entrada de la noticia, puede seguir afectando a las comunidades cercanas a este volcán. Entonces, esta parte de la noticia que tenemos acá corresponde al cuerpo de la noticia. ¿Por qué? Porque nos narra los sucesos de lo general a lo específico. Lo que ya nos dieron a grandes rasgos en el titular y en la entrada, el cuerpo de la noticia lo complementa. Es importante que tú logres identificar esto porque cuando tú ves un titular puedes dar a conocer qué es lo que estás leyendo, pero debes informarte o debes seguir leyendo la misma para poder entender los detalles de lo que te están dando a conocer en el titular. Porque puede ser que en algún momento lo que busque el titular sea solo llamar tu atención. Entonces es importante que tú leas cada uno de los detalles que se encuentran en la entrada de la noticia y en el cuerpo de la noticia. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Hablamos acerca de la estructura de una noticia. ¿Recuerdas? Es parte de forma parte de los textos no literarios, específicamente los textos informativos, y que ésta pues posee una estructura específica. Recapitulemos. La estructura de una noticia es el titular, la entrada y el cuerpo de la noticia. Si recordamos que se trata en el titular, pues destaca lo más importante de la noticia. Características, lo vas a poder identificar porque está con otro color o con letras más grandes dentro de tu texto, entonces es fácil de identificar. La entrada pues resume la noticia y responde a preguntas como qué pasó, dónde pasó, a quién le pasó, por qué pasó, etc. Y por último, el cuerpo de la noticia que nos narra o nos sigue dando la información de manera general a lo específico. En otras palabras, nos da detalles complementarios acerca de la noticia. Es importante que lo identifiques para que cuando leas las mismas puedas tomar como base cada una de las partes de su estructura y poder identificarlas. Recuerda, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase, que lo tengas todo preparado para cuando sea el momento de entregarlo. Como siempre te recuerdo lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial, así como utilizar correctamente tu mascarilla si es necesario que salgas. Y también recuerda que el distanciamiento es muy importante. Agradecemos a Abdi la interpretación de lengua de señas y yo te espero en una próxima sesión del programa. Hasta pronto.